En esta ocasión nos proponemos hablar sobre una de las tantas cosas que siempre han existido. Decían que nos proponemos hablar un poco sobre una ciencia olvidada y mal entendida por estos momentos, por estos tiempos, por la humanidad de hoy. Hablamos de los misterios. Quizá nadie sabe, nadie entiende que misterios es una ciencia que se refería a la ciencia de descubrir, de investigar, de buscar un resultado oculto, un resultado interno. A eso le decían la ciencia de los misterios. Hay un misterio, vamos a resolverlo. Podríamos hacer una referencia. Me preguntaron qué son misterios, por qué existen los misterios. Encontramos algo en común. El misterio existe gracias a la ignorancia. Diríamos que de pronto no sería tanto la ignorancia, sería mejor la falta de conocimiento, la falta de investigar. Esto se conoce desde el pasado, o sea, tiempos anteriores se sabía. Desde los tiempos de las conquistas y las guerras que siempre azotan a la humanidad, las armas de unos eran un misterio para el otro, y el otro bando contrario también tenía armas misteriosas. Y el resultado era que estas misteriosas armas, a través de ellas fallecía mucha gente. El misterio de estas armas de un lado y de otro se convertía en destrucción de pueblos, sin importar quién ganara, quién perdía. Es decir, el misterio en la destrucción, pero en sí existió. En el sentido personal del misterio, sentido general, digamos, que el misterio, podríamos decir, que el misterio es una verdad que está y existe, pero existe porque no se ha descubierto, porque no se ha estudiado. Es esa verdad que sigue en el misterio, si no la vamos a buscar, si no la vamos a investigar. El misterio, digamos, podemos decir que es el padre de los descubrimientos, porque cuando estudiamos ese algo, esos misterios, el resultado es una realidad, y con este descubrimos, este nuevo resultado, con este nuevo descubrimiento, pues desaparece el misterio. Ya no es un misterio, ya lo conocemos. Por eso es el padre de los descubrimientos. Si hablamos del principio de toda la creación, tenemos los más grandes misterios por resolver. Entre otros, ¿quién nos creó? ¿Para qué? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el fin de existir? Lo quizá lo más difícil de entender es la muerte. ¿Y qué pasa después de esa muerte? Unos dicen, otros opinan, pero ¿cuál es la realidad? Permanece en el total misterio. En tiempos pasados también se hicieron estas preguntas, y nos cuenta la historia que algunos de estos sabios lograron descubrir y entender realidades que hoy no se han podido resolver ni descartar. No podemos decir que no, pero nos queda difícil decir que sí, descubrir en su realidad. Nos hablaron de unos estudios y unas ciencias que hoy nos resultan totalmente desconocidas y no modernas, digamos poco modernas, digamos no, como descontinuadas, porque así somos los humanos. Algunas de estas ciencias, ejemplo, sería la transmutación, que es la capacidad que tiene un humano para cambiar algo, para mejorarlo. Es decir, alguien tenía un artefacto de trabajo, pues la intención era mejorarlo. Alguien tenía un arado de sembrar, pues la idea era mejorar ese arado para que rinda más y sea más fácil el trabajo, siempre con la idea de mejorar algo. Esa era la ciencia de la transmutación. ¿Cómo podemos hacer algo mejor? La continua investigación, la continua preocupación de aquellos tiempos. Otra ciencia es la alquimia. Consistía en la forma de cambiar sus bases genéticas, es decir, se estudiaban las bases genéticas de las personas, de las criaturas, en este caso los minerales, o de cualquier metal, y lo más común que dicen que lograron fue cambiar ese plomo en oro, hacer la alquimia, de ese plomo, material corriente, a sacar un material fino, que es el oro. Otra ciencia, se habló de la famosa adivinación. Se trata de personas, o se trató de personas que después de muchos estudios y dedicación, de estudios en lo interno, en lo mágico, lograron unos resultados reales. Y estos estados lograban superar su capacidad de inteligencia, su capacidad de entendimiento, que estaba por encima de los demás.
por eso se daban el lujo de adivinar cosas, entre otras cosas podríamos decir como que eran magos, adivinos, bueno, lo que le queramos decir hoy en día. También podemos hablar de la castidad. Fue uno de los más valiosos por aquellos tiempos, una ciencia mágica, que se trata del estudio y práctica de los valores genéticos de todas las criaturas. Se refería a las semillas o a las simientes, como se le conocía por aquellos tiempos, las simientes le decían. Sus avances en esta ciencia fueron notables, porque aprendieron a escoger las mejores semillas, las más sanas, aprendieron a escoger los cambios de lunas para sembrar, aprendieron cómo y cuáles son los terrenos de sembrar, o sea, de esa parte genética de la semilla, de la simiente, han sacado buen provecho. Todavía se usan, el humano aprendió a escoger sus mejores semillas para asegurar su mejor cosecha, pero lo triste es que la simiente o semilla del humano permanece en el gran misterio. De eso no hemos aprendido qué hay que hacer, cómo hay que hacer, solo crear chinos, hijos, descendencia, pero para qué más no sabemos. ¿Y qué decir de la ciencia del hombre, con la que decían haber descubierto unas verdades, unas realidades casi imposibles de entender, que aún hoy no hemos podido entender en su real expresión científica, ni religiosa ni cultural? Hay verdades que están en eso, en el completo misterio. Nos dejaron unos de estudios que hablan de que el ser humano es un ser que vive en dos mundos, uno interno a la vista cuando duerme, y otro externo cuando el hombre vive y trabaja en estos días, en su diario vivir. Es decir, el hombre interno, cuando se acuesta a dormir, entra a un reino, no sabemos, no nos acordamos qué se hace allá. Y el externo, pues el que conocemos, el que trabajamos. Otra ciencia que se quedó en el misterio hace referencia a la ciencia de los niños, y la resumieron diciendo que los poderes de los niños son invencibles. ¿De qué Dios santo están hablando? ¿Qué descubrieron estos amigos? Hoy nos preguntamos qué misterios encierra esa frase. Otro gran misterio es la ciencia que nos acerca a Dios o al Creador. La ciencia que dicen los religiosos y clérigos conocer y manejar a voluntad. Pero científicamente es una creencia que no resuelve ese misterio. Diríamos que el hombre está envuelto entonces en un mundo de misterios que lo rodean y los desafían a diario, lo desafían a pensar. Otra cosa entonces es ese desafío a pensar, a que descubra. No sabemos en qué momento, desafortunadamente, ese humano se dividió en dos formas de vida. Una es investigar para saber, la otra es ignorar, porque ignorar resulta más fácil, seguir tradiciones más fácil. Le resulta mejor no pensar para descubrir algo nuevo, mejor sigamos como vamos, que ahí estamos bien. Saber e ignorar se convirtió entonces en otro misterio de la triste realidad del hombre. Triste porque si no estamos en misterio no sabemos nada. El hombre cuando investiga sabe que falta mucho por descubrir. El hombre cuando ignora, tristemente no sabe que está ignorando muchas realidades de su propio existir. Quizás donde es más lamentable esa ignorancia es con relación a la ciencia del hombre, en especial lo referente al estudio del hombre interno. Estos descubrimientos de los que hablaron los sabios, muy lamentablemente están perdidos. Nos contaban que el estudio del hombre interno descubrieron que estos tienen muchos atributos o poderes. Descubrieron que el humano promedio produce una gran cantidad de energías que no usa. Nos decían que esas energías que no usan y sabe que existen, transmutadas, se pueden elevar a valores, y estos se pueden elevar a virtudes, y estos a poderes. De esa manera nacía el Hijo del Hombre. Así también le decían el Hijo de sus obras. De este misterio nos hablaron maravillas, pero hoy tristemente
Es muy poco lo que se sabe en realidad. Pienso que fue un gran error de la humanidad dejar esta ciencia en el misterio o en el olvido. Hoy sobreviven algunos fragmentos de ese saber interpretados por religiosos, teólogos, gente que se dedica a las culturas de adoraciones, pero dicen conocer y dominar unas verdades. Pero la verdad es que estas muchas religiones son tradiciones muy antiguas. Por lo tanto, carecen de unos descubrimientos claros, científicos, que nos permitan estudiar una realidad práctica.